Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Claro que sí, Pepe. Mira, en primer lugar decir que estar en medio de una crisis como la que estamos viviendo de salud y económica, no me parece que sea el momento para estar hablando de estos otros temas. Pero ya que se puso el tema sobre la mesa, vamos a tomarlo. La revocación de mandato ya se discutió, como tú bien dices, y por unanimidad, y quiero subrayarlo, unanimidad, es decir, incluido el partido de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, por unanimidad se definió cómo debe ser esta revocación de mandato. Y como decidimos en el Poder Legislativo, es que no era como lo había propuesto originalmente el presidente y que hoy retoma. La revocación de mandato tiene que ser, en primer lugar, un mecanismo de censura de la ciudadanía a un gobernante. Lo tiene que pedir la ciudadanía, no es el gobernante ni el Poder Legislativo el que dice, bueno, ahora me someto, sino somos los ciudadanos los que decimos, quiero someterte a la revocación porque no te tengo confianza. 2, decidimos que fuera, una vez concluido el tercer año de ejercicio de gobierno, como en todos los países del mundo, y que no concurriera con las elecciones del 21 o ninguna otra para no alterar la equidad en la contienda, que de manera natural se ve alterada si un ejecutivo en funciones, sea presidente o sea gobernador, pues está en campaña para no perder la revocación de mandato. Entonces esto ya se discutió, se votó por unanimidad y ya lo dice la Constitución. Entonces yo estoy a favor de respetar la Constitución, que es la que nos rige, pero más a favor de que en el medio de esta crisis dejemos de hablar de temas que distraen de lo importante, que es cómo vamos a contener el virus, a atender a quienes están ya contagiados y a proteger a los trabajadores de la salud que están en la primera línea de defensa, y cómo vamos a reactivar la economía, a cuidar nuestros empleos y a las familias mexicanas. Claudia, el presidente de la República, hoy criticó comentarios como el tuyo y de partidos de oposición a Morena, los llamó partidos conservadores que se oponen a esta propuesta de adelantar la votación de la revocación de mandato para empatarla con las elecciones de 2021. Lo dijo de esta manera tal cual. Propuesta de adelantar la revocación del mandato. Yo envié esa iniciativa de ley, fue una propuesta de nosotros, para que se hiciera la revocación del mandato, se llevara a cabo la consulta el año próximo, el mismo día de las elecciones, con el propósito de que no cueste, si van a estar ahí los funcionarios electorales, las mesas, pues es nada más lo que cuesta una boleta. Ahora que están formando los frentes en contra mía y que hay toda una campaña de calumnias, guerra sucia, mentiras completas, verdades a medias, que además los veo desesperados. Yo no duermen, o sea, andan alterados. Ya hablamos ayer de cómo ahora se están valiendo de los más famosos. ¿Estás desesperada, Claudia? ¿No duermes? Mira, yo lo que sí te puedo decir es que si no duermo por la preocupación que me da la crisis que estamos enfrentando, porque me preocupa que los trabajadores de la salud no tengan los insumos para hacer su trabajo valiente y entregado que hacen todos los días, para tener la seguridad de que su integridad física no va a sufrir ante ataques como hemos visto en muchos lugares del país. Lo que sí me inquieta y me quita el sueño es cómo vamos a cuidar los empleos de los mexicanos, cómo vamos a proteger la planta productiva y cómo vamos a ayudar a las familias que están perdiendo su ingreso a enfrentar pues el costo de subsistir, de pagar los mínimos servicios públicos. Eso es lo que me quita el sueño. Y yo esperaría que la crisis sea un momento no de dividir, de señalar o de ponerle calificativos a quienes piensan distinto. Creo que es momento de subrayar las coincidencias y todos tenemos que trabajar por México con solidaridad, sin buscar la confrontación. Eso creo que es lo verdaderamente importante. Claudia Ruiz Massieu, hay otro asunto que tiene que ver con el protagonismo. Ayer conversábamos con el senador Damián Cepeda de Acción Nacional sobre una aportación que va a hacer el Senado de la República como institución, 250 millones de pesos
para colaborar con las autoridades federales en este tema de la contingencia sanitaria. De pronto sale por ahí un tuitazo en las redes sociales de Martí Batres diciendo que gracias a la iniciativa de Morena es que entonces el Senado de la República se va a poner con su cuerno. En fin, empiezan los protagonismos. El Partido Acción Nacional por un lado, nomás faltan ustedes. Nosotros no lo vamos a hacer. Mira, otra vez, una crisis no es momento ni de dividir, ni de buscar sacar raja política de las medidas que se toman de manera solidaria. En el Senado todos, por unanimidad, todos los grupos parlamentarios, decidimos que al esfuerzo que ya venían haciendo senadores en lo individual, todos los que yo conozco, que han venido y hemos venido apoyando de manera individual a trabajadores de la salud, a ONGs, a familias, a grupos sociales, en este momento tan duro, había que tener un gesto como órgano del Estado. Y todos acordamos, otra vez por unanimidad, que destináramos estos 250 millones a apoyar precisamente a los trabajadores de la salud, a que tengan los insumos que necesitan para hacer su trabajo y que sea el Consejo de Salubridad General que nos diga dónde hace falta qué, y para eso se usen esos recursos. No es momento de decir, yo lo propuse, yo me llevo la medalla, yo soy el protagonista de este acuerdo, porque no es cierto. El protagonista es el Senado. Somos los 128 senadores que de manera unánime decidimos tener esa acción para apoyar como Senado a quienes más lo necesitan. Entonces no es momento, yo creo, de buscar quién se lleva una medalla o quién es el protagonista. Creo que México requiere una altura más de miras y con otro tipo de visión en estos momentos. Claudia Ruiz Massieu, es tiempo de unidad, me queda claro, no de temas políticos. Por supuesto, es tiempo de solidaridad y de sumar. La crisis que estamos enfrentando va a tener un impacto tan grande, primero en la salud y en la vida de muchas personas, pero también el impacto económico que va a ser pues de proporciones que todavía creo que no imaginamos, que si no todos de manera generosa dejamos atrás nuestros colores, nuestra ideología y nos ponemos a trabajar en equipo, va a ser muy difícil que la podamos enfrentar con rapidez y con eficacia. Y creo que eso es lo que hoy la gente quiere oír de los políticos. Ya no pleitos, ya no quién es el más listo o quién propone qué y quién tuvo la idea, sino qué estamos haciendo. Claudia Ruiz Massieu, tú también eres miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, para América del Norte. Fuiste secretaria de Relaciones Exteriores. Permíteme preguntarte, ¿qué podemos esperar los mexicanos luego de este arreglo que se dio recientemente entre el presidente Donald Trump y el presidente de México, López Obrador, respecto a que Estados Unidos subsane lo que exigía la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para dejar de producir 400,000 barriles diarios por la parte mexicana, a lo que el gobierno respondió: yo no puedo más que dejar de producir 100,000 barriles diarios. Y dice Trump, el presidente, bueno, para lograr el acuerdo yo pongo lo que falte y luego ahí me lo pagas. Ese ahí me lo pagas, ¿qué implica? Porque nadie nos ha podido contestar, bueno, ¿y qué habría detrás de lo que, bajo qué condiciones Estados Unidos le va a cobrar a México, a lo chino, ¿cómo? Justamente lo que decís, no sabemos los términos de ese acuerdo. Y este tema de la OPEP creo que ilustra muy bien los claroscuros de la visión del papel internacional de México que tiene este gobierno. Por un lado, se logró que no tuviéramos que reducir nuestra producción en 300,000 barriles más de los 100,000 que habíamos dicho. ¿Pero a qué costo? Primero, al costo de la pérdida de confianza de los países miembros de la OPEP. En segundo lugar, adquiriendo una deuda política con Estados Unidos que no sabemos cuál es su alcance y cómo la va a hacer, bueno, cómo la va a cobrar, si se me permite la expresión coloquial. ¿Qué vamos a compensar? Creo que no está bien que no tengamos claridad en los términos. Ningún país, y mucho menos Estados Unidos, genera una concesión de este tamaño sin pensar en sus intereses. Sus intereses no necesariamente son los intereses de México y creo que todos merecemos tener
perfecta claridad y que haya total transparencia en los términos y el alcance de este acuerdo político, de esta deuda política que adquirimos con Estados Unidos, por simplemente mantenernos fuera de un acuerdo en el que participaron todos los países productores de petróleo del mundo. Me parece que fue un costo muy caro. Ustedes, los senadores, finalmente, que son los responsables de todo este tipo de cosas, ¿le van a pedir cuentas al gobierno federal para que diga, pues, de a cómo? Sin duda, yo creo que a todos nos interesa saber cuáles son los términos de esto, cualquier acuerdo en el que se llegue con un país extranjero. Francamente, bueno, pues no es algo usual que una contribución en este sentido que se nos estaba pidiendo como país la adquiera otro país en nuestro nombre y nos diga, pero luego me pagas, ¿cómo te voy a pagar y con qué moneda? Es decir, queremos claridad y transparencia y el Senado de la República pedirá estas explicaciones porque yo creo que todos los mexicanos queremos saber el alcance y los términos de ese acuerdo que hoy nos permite no participar en las mismas condiciones que todos los demás países que estuvieron en la mesa de la OPEP. Claudia, ¿cuándo se van a poner a trabajar los senadores? Porque, mira, los informadores, pues aquí estamos rifándonosla. Los trabajadores de servicio de limpieza, también. ¿Qué te digo los médicos? ¿Qué te digo las fuerzas de seguridad? ¿Y ustedes, los legisladores, cuándo, Mira, yo te diría, Pepe, que en las condiciones que estamos seguimos trabajando. Nosotros, como grupo parlamentario, hemos tenido muchas reuniones con distintos sectores de la sociedad, participamos en comisiones que están funcionando a distancia, como la del seguimiento al COVID o la del seguimiento a la instrumentación del Tratado de América del Norte, del TEMEC. La Junta de Coordinación Política está funcionando también de manera virtual una vez a la semana. Pero es cierto que hay temas de urgencia en esta coyuntura de emergencia que bien valdría la pena ponderar si las vamos a atender de manera presencial con los cuidados del caso. No me parece que algunas ideas que hay flotando por el ambiente sean lo suficientemente meritorias para atender la coyuntura como para reunirnos precipitadamente, pero sí para empezar a platicar de qué debemos hacer y cómo podemos solventar las medidas de seguridad sin dejar de legislar, porque estamos haciendo trabajo político y de interlocución social y también de articulación con los órganos de dirección del Senado, pero no estamos legislando porque no podemos reunirnos a votar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.